Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Bueno, continuando con la clase del día de ayer. Creo que se quedaron en la parte del punto 8, donde se identifica el área factible de solución y los puntos factibles de solución. ¿Correcto? Sí. Con esta parte no hay alguna duda. No, bueno. Entonces, vamos a... Perdón. Sí, digan. Buenas tardes. Buenas Solo tardes. una pregunta. Si, digamos, la parte esta, la área factible de solución estuviera, digamos, dentro del punto, del centro, digamos, en vez el área morada, en la parte de abajo, donde está el punto 0, digamos, allí también sería punto, serían tres puntos. Allí. ¿Aquí? Ajá. Ah, sí. Allí arriba y el otro serían 3. Serían 3. Sí, solo que sí, exactamente. Solo que en este caso no se toma en cuenta el punto de origen, porque eso nos está indicando que no se debe de producir nada. Porque es 0. Ajá. Entonces no vamos a producir nada, ¿verdad? Entonces solo nos quedaría el punto de aquí, el punto A y el punto B aquí. Solamente esos dos esos dos lo pueden señalar, pero cuando realicemos las ecuaciones, pues no nos serviría, ¿verdad? Solo para señalizar les quedaría nada más. Ok. Está bien. Y si fuera en la parte superior, digamos, fuera del punto allí para arriba, sería hasta más infinito. De aquí para allá, toda la línea de allá. Entonces sería este punto. Sí. El de B. Ajá. Y solamente. Okay. Solamente porque este ya no se toma en cuenta porque va a ser infinito. Entonces solo serían 2 puntos. Creo que aquí hay un ejemplo. Los voy a presentar. Entonces, era como el ejemplo que les estaba diciendo, ¿verdad? Pueden, si el área factible les queda en esta forma, los puntos serían A, B y C. Si les queda aquí, entonces se toma en cuenta solo para la figura. Sería A, B, C y D. Pero solo es para señalizar, nada más que les quedaría. Ustedes pueden colocar el puntito, pero cuando se continúen con los siguientes puntos, pues ya no se toma en cuenta, porque como le digo, sería 0, entonces nos está diciendo que no se puede producir nada. Ok, está bien. Ahora bien, como me estaba indicando en el otro ejemplo, les queda infinito, entonces solo le quedaría punto A y punto B. Y este ya no se toma en cuenta porque es infinito. Bueno. Solo serían 2 puntos. Ajá. Está bien. Muchas gracias. Para servirle. Entonces, nos quedaríamos con nuestra área factible de solución, que para abreviarlo son las siglas AFS. A de área, F factible y S solución. ¿Sí? Y ahora vamos a marcar nuestros puntos o vértices. En este caso, nos queda nuestra figura con 4 puntos, ¿verdad? Serían aquí. Y el primer punto sería A, B, C y D.
Como les explicaba la licenciada el día de ayer, ustedes pueden pues marcarlos, colocar los puntos en donde ustedes pues consideren que lo puedan realizar. Esto es indiferente. La única recomendación que se les da es que para identificar estos puntos sigan el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces el sentido de las agujas del reloj van al lado derecho. Entonces, por esa misma razón, en este ejercicio se coloca A, B, C y D, como las agujas del reloj. Entonces, continuando con el siguiente paso, nos da lo que es punto 9, que es dar valor a los puntos factibles de solución. Como primer punto, nuestro primer punto queda en el eje de las ordenadas, ¿verdad? Es el punto A. Y ya habíamos realizado un paso donde se calculaban los pares ordenados. Entonces, estos no los vayan a copiar, es solo para ejemplo y guía. Entonces, nos decían que el par ordenado, que es nuestra línea azul, es el par ordenado 3, donde x1 es 0 y x2 es 100. Aquí les tenemos, como dice el punto, dar valor a los puntos, es decir, buscar nuestros pares ordenados de x1 y x2. Para eso se necesita, pues, dos ecuaciones, ¿verdad? En este caso, solo es una ecuación la que nos está dando el punto 3. Y si se dan cuenta, no se intersecciona, no hay una intersección con ninguna otra línea. Entonces, nuestro primer punto es 0 y 100. Así se queda. Cuando no hay una intersección, pues es mucho más fácil identificarlos, ¿verdad? Porque no hay que realizar ninguna operación. Solamente colocan los valores que les da ese punto. Caso contrario, punto B. Si se dan cuenta, se interseccionan dos líneas, la línea roja y la línea verde. Aquí se debe de realizar una operación. ¿Y qué operación? Nos dice que la línea roja, su ecuación es 2x1 más 5x2 menor o igual a 500. Y la línea verde nos da la ecuación 2x1 más 2x2 menor o igual a 350. Entonces, si se dan cuenta, pues hay dos ecuaciones. Necesitamos darles valor a x y a x1 y a x2. Para este caso, vamos a utilizar la operación de cuando utilizábamos un método que era de adición o sustracción. ¿Sí se recuerdan cómo se trabajaba ese método? Para eliminar variables. ¿Sí? En este caso vamos a eliminar x1. Pueden eliminar x2. No hay problema. Cualquiera de las dos variables que eliminen, el resultado siempre les tiene que dar el mismo. Entonces vamos a eliminar x1. Para eliminar se debe de colocar una de las ecuaciones debe de ser con signo diferente. ¿Por qué? Porque ambas ecuaciones aquí son con el mismo signo, es decir, más. Son positivas, entonces debemos de quitar una, ¿verdad? Entonces vamos a quitar la ecuación x1, nos da un valor de 2, donde se debe colocar, se multiplica ese valor por la segunda ecuación. Y el siguiente valor, que es 2, de la segunda ecuación, se multiplica por la primera ecuación. El signo que se va a colocar, ustedes pueden colocarlo en cualquiera de las dos. En este caso vamos a utilizar en la segunda. ¿Por qué? Porque, como les digo, ambas ecuaciones son positivas y para eliminar una debe de ser negativa.
Entonces vamos a multiplicar 2 por 2, 4x1. Más 2 por 5, 10x2. Esto es igual a 2 por 500, 1000. 1000. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a multiplicar la segunda. Menos 2 por 2. Menos 4. Menos 4x1. Menos 2 por más 2. Menos 4x2. Menos 4x2. Esto es igual a menos 2 por 350. Menos 700. Muy bien. Y ahora solo vamos a realizar la operación. En este caso, 4x1 más 4x1 menos 4x1 se elimina. Exacto. Entonces se elimina. Aquí no se colocó pues la eliminación, ¿verdad? Una linita como en una operación de adición y sustracción, pero ustedes ya saben que es 0. Entonces sigamos. Más 10 menos 4x2. 6x2. 6x2. Esto es igual a 1000 menos 700, 300. Y debemos de despejar la fórmula, porque estamos buscando el valor de x2. En este caso, el 6 está multiplicando, pasa del otro lado. ¿Cómo pasa del otro lado? A dividir. A dividir, muy bien. Entonces quedaría así. x2 es igual a 300 dividido 6. Y ese valor 50. es igual a 50. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer valor, que es x2. Ahora necesitamos el valor de x1. Y es el mismo método que se utilizaba, ¿verdad? De adición. Vamos a utilizar cualquiera de las dos ecuaciones y le vamos a dar valor a x2, que sería 50, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar la primera ecuación, 2x1 más 5, donde era x2, ahora es 50, esto es igual a 500. Y realizamos la operación. 2x1 más 5 por 50. 250. Exacto, más 250. Esto es igual a 500. Ahora le vamos a dar, como estamos buscando el valor de x1, vamos a despejar la fórmula. Este 250 está sumando de este lado. ¿Cómo pasa del otro lado? Restar. A restar. Muy bien. Entonces nos quedaría 2x1 es igual a 500 menos 250. Y seguimos operando. 2x1 igual a 500 menos 250. Menos 250, perdón. 2x1 igual 250. Y necesitamos despejar x1. Este 2 está multiplicando, pasa del otro lado. A dividir. A dividir. Entonces nos quedaría x1 es igual a 250 dividido 2. 125. Muy bien. Entonces nuestro valor de x1 es igual a 125. Ya encontramos nuestros valores de x1 y x2. x1 es igual a 125 y x2 es igual a 50. ¿Sí? Y esa es la operación para el punto B. Ahora tenemos punto C, ¿verdad? Que es el eje de las abscisas. La línea verde está con el eje de las abscisas. Entonces, que es el punto 2, nos dice que x1 es igual a 75 y x2 es igual a 0. Cuando, como les decía anteriormente, cuando no se interseccionan dos ecuaciones,
es mucho más fácil encontrarlas en la gráfica. ¿Por qué? Porque no se realiza ninguna operación. Únicamente se deja establecido que punto C es igual a 175 x1 y 0 de x2. Y para el punto D, que es otro vértice que tenemos, nos dice que nuestro par es 6. Entonces dice que 150 es x1 y 0 es igual a x2. Y únicamente se deja establecido 150x1 y 0 de x2. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Sí, Luis? Lica, solo podría repetir, disculpe, cómo fue que determinó lo último, el punto C y D, que no vi bien. Ok, sí. Tenemos nuestro, ya encontramos punto A, punto B, y ahora necesitamos encontrar punto C. Como les decía, cuando no, este es muchísimo más fácil porque no se intersecciona con ninguna otra ecuación, es la única, ¿verdad? Es la línea verde. Entonces, lo único que se hace es dejar marcado el par ordenado 2. En este caso es x1 es 175 y x2 es 0. Y solo se deja establecido. Punto C es igual a 175 de x1 y 0 de x2. Y lo mismo sucede con el punto D, que es la línea azul. No se juntan dos ecuaciones. Entonces nuestro par ordenado 6, que corresponde al punto D, es 150 de x1 y 0 de x2. Y solo se deja establecido. Punto D es igual a 150 de x1 y 0 de x2. ¿Sí? Entonces ya les dimos valores por cada punto. Lo único complicado, pues, o complejo de este punto es cuando se interseccionan, ¿verdad? Cuando se juntan dos líneas. Entonces nos quiere decir que hay dos ecuaciones y lo único que se hace pues es el método que se explicó anteriormente, ¿verdad? Para encontrar valores de x2 y de x1. Ahora, no sé si hay alguna otra duda. ¿No? Entonces vamos. ¿Sí? Todo claro, muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente paso, que es el paso 10. Evaluar los puntos factibles de solución en la función objetivo. Entonces, si se recuerdan cuál era la función objetivo que habíamos establecido. En el paso 2, nuestra función objetivo nos dice que era minimizar z. Esto es igual a 150 de x1 más 225 de x2. ¿Verdad? Este es el paso 2, donde establecíamos nuestra función objetivo. Ahora bien, solo lo que vamos a realizar en este paso es darles valor a x1 y x2 utilizando los puntos o las coordenadas pues, que ya establecíamos en el paso anterior. Nos decía que nuestro punto A es 0 de x1 y 100 de x2. Entonces lo vamos a utilizar en la función objetivo. Nos dice que nuestra función objetivo es 150 por 0, que es x1, más 225
por 100 de x2. Y eso nos da una multiplicación o suma de 22.500. Lo pueden realizar si gustan, 150 por 0. Les da un valor de 0. Y 225 por 100 les da un valor de 22.500. Nuestro siguiente punto es el B. Y teníamos nuestro par ordenado de 125 o nuestros puntos factibles de 125 de x1 y 50 de x2. Y hacemos la misma operación. 150 por 125 de x1 más 225 por 50 de x2. Y eso nos da un valor de ¿cuánto? De 30.000. Y así vamos a ir realizando los siguientes puntos. En este ejercicio pues teníamos 4 puntos. Punto A, punto B, nos tocaría el punto C, donde 175 es x1 y 0 de x2. Y hacemos la siguiente operación. 150 por 175 de x1 más 225 por 0 de x2. 26.250. Muy bien, nos da un valor de 26.250. Y solo nos quedaría el punto D, donde tenemos un valor de x1 de 150 y 0 de x2. Entonces hacemos la operación de 150 por 150 de x1 más 225 por 0. 22.500. Muy bien, nos da un valor de 22.500. Entonces, vamos a observar que nuestra función objetivo nos decía que era minimizar Z o minimizar costo. ¿Sí? Entonces, para minimizar, debemos de buscar un valor menor. Entonces, en este caso, ¿cuál considerarían ustedes? ¿Con qué punto yo voy a minimizar mis costos? Con A y D. Muy bien. En este caso, vamos a utilizar lo que es el punto A. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta en X1, de punto A es 0, y de punto B, de X2, perdón, es 100. Y el punto D nos da un valor de 150 de X1 y 0 de X2. Y lo que tratamos de buscar es de minimizar el costo. Entonces aquí nos está diciendo que vamos a producir 0 de X1 y 100 de X2. Y en el punto D nos dice que debemos de producir 150 de X1 y 0 de X2. ¿Con cuál considerarían ustedes? ¿Con punto A o con punto D voy a tener un menor costo? Con punto A. Con punto A, exacto, porque son menos producciones. Entonces, por esa razón vamos a seleccionar el punto A, aunque los dos valores pues sean iguales, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro punto óptimo de solución, o como sus siglas lo dicen, POS. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Sí? Disculpe, yo solo tengo un poco de duda en el paso 9, en donde encontré el punto A y el punto B, porque ahorita me perdí un poco, pero
A la operación no, sino que cómo encontró el 2x más 1 más 5x en esa parte. Punto B, ¿verdad? Ajá, en lo primerito. Esta. Ajá, o sea, Sí. Vamos a explicarlo de nuevo, no hay problema. Ya tenemos nuestra gráfica, ¿verdad? Ya establecimos cuál era el área factible de solución. Encontramos nuestros puntos o nuestros vértices que encierra esa área factible. Y tenemos el primer punto que es A. Ahora debemos de buscar ese punto factible o valor factible de A. Y nos decía, realizamos un paso, que era el paso 6, donde calculamos los pares ordenados, ¿sí? Donde se recuerdan que par 1 y par 2 viene de la misma ecuación, par 3, par 4 de la segunda, y par 5, par 6 de la tercera. Entonces le vamos a dar valor a X. Nos dice que el primer par ordenado es 3, donde 0 es X1 y 100 es X2. Como lo que tratamos de buscar son los valores de X1 y de X2, ¿verdad? Nuestros puntos factibles. En este caso, nuestro punto A solo se intersecciona, que es la línea roja, solo se intersecciona con el eje de las ordenadas. No hay otra ecuación. Entonces solo se deja establecido pues nuestro par ordenado que ya encontramos, que en este caso es 0 de X1 y 100 de X2, es el que tenemos aquí. ¿Sí? ajá, sí. Ahora en el punto B podemos observar que se interseccionan dos ecuaciones, la línea roja y la línea verde. Entonces ahí sí debemos de despejar la fórmula y buscar los valores que le dan a X1 y el valor de X2, porque hay dos ecuaciones. ¿Sí? Sería la roja y la verde. Solo cuando se interseccionan van a realizar la operación que establecimos de este lado, que era con el método de adición. Sí se recuerdan cómo era, ¿verdad? Sí, ajá, eso sí lo entendí. Lo de la operación, eso sí. Solo lo anterior era, ajá. Y el punto C es lo mismo. Solo tenemos nuestra línea verde que se intersecciona con el eje de las abscisas. No hay otra ecuación. No, ya encontramos, por decirlo así, nuestros valores de X1 y de X2 en punto C, que sería nuestro par ordenado 2. 175 de X1 y 0 de X2. Y solo se deja establecido, ¿verdad? 175 de X1 y 0 de X2. Y lo mismo sucede con el vértice D, que corresponde a nuestro par ordenado 6, que es X1, 150 y 0 de X2. Y solo lo dejamos establecido. 150 de X1 y 0 de X2. Esta operación solo la van a realizar cuando se crucen, cuando haya una intersección de dos ecuaciones. Cuando solo haya una, en este caso punto C y punto D, van a colocar el par ordenado que corresponde a cada punto. ¿Sí? Ok, gracias, licenciado. Ahora sí ya le comprendí. ¿Sí? Ujú, sí, gracias. Sí, la única complicación, como les decía, era cuando se juntan dos intersecciones. Si aquí no hubiera, la línea verde no estuviera de este lado, solo la línea roja, entonces solo dejamos el valor que corresponde a B, ¿verdad? Nuestro par ordenado de B. Pero en este caso hay una intersección, solo cuando hay intersecciones. ¿Sí? Entonces, continuando con el paso 10, ya establecíamos nuestro punto óptimo de solución.
En este caso es el punto A, que es para minimizar nuestro costo, ¿verdad? Esto no lo tienen que volver a realizar, es solo como para una guía, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con el paso 11, que es comprobar ese punto óptimo de solución en las restricciones. ¿Y cuáles son nuestras restricciones? Pues ya las encontramos en el paso 1, ¿verdad? Donde ya habíamos establecido qué restricciones tenían. En este caso tenemos la primera restricción, que es 2x1 más 2x2 es menor o igual a 350. Entonces vamos a, lo único que debemos de realizar pues es comprobarlo, ¿verdad? Establecimos que nuestro punto A es 0 de x1 y 100 de x2. Entonces vamos a sustituir estos valores en la restricción o en la ecuación. 2 por 0 de x1 más 2 por 100 de x2 menor o igual a 350. Y realizamos pues las operaciones. 2 por 0, 0. Más 2 por 100, 200. Menor o igual a 350. Seguimos operando. 0 más 200, 200. Menor o igual a 350. ¿Se cumple la restricción? ¿Ustedes qué dicen? Sí, así se cumple. Sí, claro, porque es menor. Ajá, muy bien, sí se cumple. Entonces, ahora vamos a realizar nuestra segunda restricción, que es 2x1 más 5x2 menor o igual a 500. Y vamos a sustituir valores de x1 y x2 con los que encontramos, ¿verdad? De punto A. Esto ya los habíamos establecido. Entonces, hacemos la misma operación. 2 por 0 de x1 más 5 por 100 de x2 menor o igual a 500. 2 por 0, 0. Más 5 por 100, 500, es menor o igual a 500. 0 más 500, 500. Menor o igual a 500. ¿Se cumple la restricción? Sí, dicta, porque es igual, menor igual. Menor o igual, muy bien. Calculamos nuestra tercera restricción, que es 4x1 más 6x2 mayor o igual a 600. Entonces, sustituimos esos valores. 4 por 0 de x1 más 6 por 100 de x2 mayor o igual a 600. 4 por 0, 0, más 6 por 100 nos da un valor de 600, mayor o igual a 600. Seguimos operando. 0 más 600, 600, mayor o igual a 600. ¿Sí se cumple la restricción? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Y debemos, por supuesto, utilizar la ecuación de la no negatividad, donde x1 y x2 mayor o igual a 0. Entonces, vamos a sustituir estos valores. x1 es 0 y x2 es 100. Como decíamos, se cumplía la primera restricción, la segunda, la tercera. 0 y 100 son valores mayor o igual a 0. Sí, dicta. Entonces se cumple nuestra restricción de la no negatividad. Esto también se debe de realizar, esta restricción. Entonces, ¿hasta que hay alguna duda? No, muy bien.
Licenciada, disculpe. Sí. Perdone. Entonces ahí se comprueban con el punto A que definimos que es el óptimo, digamos, ¿verdad? Es el punto óptimo de solución. Ajá, muy bien. Entonces, si se dan, sí, pues sí, sí, sí se comprueba que no es nuestro punto óptimo. Ok, Sí, es, está bien. ajá. Sí, esto. Licenciada, Sí. si no, si hubiera incumplido en alguna restricción, pues ahí cambiaríamos la opción. Sí. Ahorita vamos a buscar. Si en este caso, pues, no es 0 y 100, desde aquí seleccionaron el dato erróneo. ¿Sí? Deben de seleccionar. Pregunta. ¿Sí? Si hubiéramos escogido porque está en el mismo precio, por decirlo así, el menor 22.500, el punto D, ahí nos hubiéramos dado cuenta en la prueba que era inválido. Sí, si se dan cuenta, sería 150 y 0, 150 de 0 y 0 de x2, ¿verdad? Entonces, vamos a realizarlo solo así. Si aquí fuera 150 y aquí 0, pues también nos da un valor de 150 menor o igual a 350. Y si se cumple la restricción. Ahí fuera 300. Ah, sí, exacto, perdón. Sería No, 2. 2 por 150. 300, ahí sí cumpliría la primera. 2 por 150 nos da un valor de 300. Entonces también cumpliría, pero como les decía esto, nosotros tratamos de buscar, porque es minimizar el costo de producir menos. Nos dice nuestra restricción, nuestra función objetivo, minimizar Z o minimizar costo. Entonces, por esa misma razón seleccionamos punto A porque nos dice que vamos a producir 0 de X1 y 100 de X2. En cambio, en el punto D, vamos a producir 150 de X1 y 0 de X2. Entonces, por eso seleccionamos el punto A, porque son menos la producción que vamos a realizar. Si fuera caso contrario, este es un ejemplo de minimizar costo. Si nos dijera maximizar utilidad, ¿cuál de las 4 hubiéramos seleccionado? Punto B. Punto B, muy bien. 30.000. Si fuera maximizar. Cuando nos dice minimizar costo, vamos a buscar el que tenga menor valor. Y si nos dijera... O sea, que sí puede venir uno maximizar costo también. Sí, no. Sí puede venir maximizar, pero no podemos maximizar costo. Sería maximizar utilidades, maximizar beneficios. Ah, sí le digo, pero sí puede venir uno en maximizar utilidad o algo así. Puede ser maximizar en método gráfico, maximizar o minimizar. Vamos a minimizar costo y seleccionar el valor menor y maximizar utilidades o beneficios y buscar el mayor valor, el de mayor valor. Esa es la única diferencia con maximizar o minimizar, y también los signos. Se recuerdan los signos que son importantes. Entonces, nos quedamos en este. En el paso 11, donde vimos que sí se cumplían las 4 restricciones, y como punto 12 o paso 12 es darle respuesta. Entonces la respuesta sería que para minimizar el costo en 22.500 no deben producirse carretillas tipo X y deben producirse 100 carretillas tipo S. Si hubieran seleccionado el punto D, como decía el compañero, sería la respuesta para minimizar el costo en 22.500, no deben producirse carretillas, deben producirse 300 carretillas tipo X y no deben producirse carretillas tipo S. ¿Sí?
Entonces, estos serían los pasos a seguir con método gráfico. Son 12. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta. ¿Podemos regresar con algo? Todo está claro. Lick, perdone la gran molestia. Sí. Y así resumidamente no podía comenzar del 9 a la 11 si se pudiera. Así ya como que más... Solo tal vez se iba aclarando algunas duditas, ¿verdad? Regresar de la 9 a la 12. Sí, tal vez así ya más resumido. No sé si usted puede. Este sería de aquí, ¿verdad? Como les estaba explicando, en el paso 6, pues ya habíamos tenido nuestros cálculos de pares ordenados, que son los de este lado. Y lo único que íbamos a hacer, pues, era buscar nuestra área factible de solución. En este caso, quedaban los 3 colores o las 3 restricciones quedaban dentro de este punto. Entonces, solo le vamos a dar valores. El vértice A o punto A, el vértice B, el C y el D. Significa que entre A, B y C y D se encierran las 3 restricciones. Por eso está este color moradito. Ahora debemos de darles valores a estos puntos. Y para punto A nos dice que sería nuestro par ordenado 3, donde x1 es 0 y 100 es x2. Entonces, como les decía, en esta línea, que sería la línea roja, no se intersecciona con ninguna otra ecuación, solo es una ecuación, sería esta, ¿verdad? Entonces no podemos eliminar ninguna variable porque solo hay una ecuación. Entonces solo dejamos establecido, se debe de dejar establecido, que punto A es 0 de x1 y 100 de x2. Ahora bien, cuando se interseccionan dos ecuaciones como en el punto B, ¿verdad? Que son dos líneas, línea roja y línea verde, sí debemos de realizar el método de adición, ¿verdad? De eliminación. Entonces decía que nuestra primera ecuación es 2x1 más 5x2 menor o igual a 500. Y la línea verde es 2x1 más 2x2 menor o igual a 350. Entonces ahí vamos a utilizar el método de eliminación. Y era el mismo método que se les explicó para el examen anterior, que era de adición. Lo único que vamos a hacer es eliminar una de las dos variables. En este caso vamos a eliminar x1. Para eliminar, decíamos que los valores de esa variable, el de la primera ecuación pasa a multiplicar a la segunda y el de la segunda ecuación pasa a multiplicar a la primera. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, ambas ecuaciones son positivas y debemos de eliminarlas. Entonces, a alguno de estos dos valores vamos a colocarle el signo negativo o el signo menos para eliminar. En este caso la vamos a dejar en este 2 y solamente vamos a realizar pues la operación 2 por 2 de x1, 4x1, más 2 por 5 de x2, 10x2. Esto es igual a 2 por 500, 1000. Y la siguiente ecuación, menos 2 por 2 de x1, menos 4x1, menos 2 más 2 de x2, menos 4x2. Esto es igual a menos 2 por 350, menos 700. Y eliminamos. Menos 4x1 menos 4x1 es 0. Se elimina. Continuamos. Más 10 de x2 menos 4 de x2 nos da 6x2.
Menos 1000 nos da un valor de menos de 1000, menos 700, 300. Y despejamos la fórmula porque estamos buscando el valor de x2. Entonces x2, este 6 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. Y quedaría x2 es igual a 300 dividido 6. X2 nos da un valor de 50. Entonces ya encontramos el valor de x2. Nos hace falta x1. Para ello vamos a utilizar cualquiera de las dos ecuaciones y despejamos con x2, con este valor que ya nos dieron. En este caso vamos a utilizar la primera, que es 2x1 más 5. x2 ya encontramos su valor, 50. Entonces lo sustituimos. Es igual a 500. Y operamos 2x1 más 5 por 500, 250. Esto es igual a 500. Y como estamos buscando el valor de x1, debemos de, si este 250, debemos de dejar esta variable sola, ¿verdad? Este 250 está sumando, pasa del otro lado a restar. Y nos quedaría de la siguiente forma. 2x1 es igual a 500, ¿verdad? Menos los 250. 2x1 es igual a 500 menos 250, 250. Y despejamos la fórmula porque queremos buscar el valor de x1. Este 2 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. x1 es igual a 250 dividido 2, 125 x1. Entonces ya encontramos nuestros valores, donde 125 es x1 y 50 es x2 para el punto B. Ahora debemos de hallar el valor de C. C nos dice que nuestro par ordenado es el 2, 175x1 y 0x2. Como les decía anteriormente, no se cruza, no se intersecta con ninguna otra línea más que con el eje de las abscisas. Entonces solo se deja establecido el valor que nos da ese par o ese punto. En este caso es el par 2, ¿verdad? Punto C es igual a 175 de x1 y 0 de x2. Y lo mismo sucede con el punto D. Nuestro par ordenado dice que 6, 150 de x1 y 0 de x2. Entonces solo lo dejamos establecido como no se intersecta con ninguna otra ecuación, solo es la única. Entonces dejamos establecidos estos valores. Punto D es igual a 150 de x1 y 0 de x2. Como les decía, la única complejidad es cuando se intersectan los valores. Se intersectan dos líneas, dos ecuaciones, dos colores, si así quieren verlo. Se debe de realizar esta operación. De lo contrario, pues solo se utiliza el valor que corresponde a cada punto, a cada vértice. Y los pares ordenados. ¿Sí, Lilian? Licenciada, disculpe, allí en ese paso lo que tenemos que tener bien claro es de que tenemos que identificar bien los pares ordenados y los puntos, porque si no tiende a confundirse uno los puntos con los pares, siento yo. Los puntos con los pares. Ajá, porque sí, digamos, estos son los pares. Ajá, y aparte son los puntos que cuando hay intersección es que se tienen que despejar, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Entonces eso es lo único que tienen que tomar en cuenta, es la dificultad que tiene este punto 9, o paso 9, para no confundirlos. Paso 9 es darles valor a cada punto, A, B, C y D. Cuando se interseccionan es cuando se realiza, cuando se utiliza el método de eliminación, es este de aquí. De lo contrario, pues, como en este punto A, C y D, pues no se cruza ninguna, solo se utiliza el par ordenado de cada vértice o de cada punto. Ingrid. Buenas noches, licenciada. Solo tengo una duda o una consulta. ¿Podría darse el caso que pudiera
tener otra intersección con otro punto? ¿O solo sería una sola intersección en este caso? Para este ejemplo, solo hay una intersección. Y creo que aquí hay un ejemplo. Vamos a ver si aquí está. O sea, sí, podría darse que nos den otro ejercicio y en ese ejercicio sí se pudieran tener, por ejemplo, 2 puntos en los cuales sí. Sí. Ajá. Sí, como en este caso, si se da cuenta, se intersecta la línea morada y la línea rosada. Y también se intersecta la línea verde y la línea rosada. Hay 2 intersecciones. Entonces aquí debe de haber pues 2 eliminaciones. En este caso serían 2. Se intersectan 2 líneas. No sé si así quedó más claro. Sí, licenciada, gracias. Sí, se puede dar el caso que hayan más intersecciones. En este caso, pues solo hay una. Pero sí se puede dar la posibilidad en donde se vayan a intersectar más o incluso donde no se intersecte ninguna. Entonces, Digo una pregunta. Sí. Pero así como en la D, se podría decir de que se une con la A. En la... Ajá. ¿O no? Se une con la A. No. ¿Digamos ahí o no? No. Porque si se da cuenta, A y D es el mismo punto. Es la línea azul. Ok, ¿y la que es roja? Y la roja es la otra. De aquí para acá. Usted dice que si se unen aquí. Ajá. No, en este caso no. Porque allí sería par ordenado 5 y 3. Sí, puede ser que crea un poquito de confusión, pero bueno. Sí, gracias. no, aquí sí se mira confuso, pero no crea que porque está en la intersección aquí. Y sí, exactamente. Ok, gracias. Tiene a confundirse, pero no vayan a creer que porque aquí hay 2 con el mismo valor se van a intersectar. No, tiene que ser aquí, en el área. Porque aquí se está juntando con el eje de las abscisas, de las ordenadas. Ese no se toma en cuenta. Gracias, Ali. Entonces, continuando para seguir avanzando. No sé si ahora que ya quedó más claro esa parte. Ya quedaron claros los 12 puntos. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con este planteamiento. Es el ejercicio 3 de la página 105. Nos dice que una fábrica de electrodomésticos desea producir 2 tipos de ventiladores, de pared y de pedestal. Producir un ventilador de pared necesita de 100 unidades del material A y 80 del B. El ventilador de pedestal requiere 50 unidades de A, 120 de B y 280 de C. Las disponibilidades de los materiales son 1000 de A mínimo 1200 de B y 1400 mínimo de C. Si las utilidades estimadas por un ventilador de pedestal es de 250 quetzales y el de pared 175 quetzales, ¿cuántos ventiladores deben producirse? En este ejercicio, el libro no lo tiene, se les va a colocar, coloquen donde dice mínimo de 1200 dB. Por favor, vamos a trabajarlo así. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a identificar como primer punto cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál creen que es nuestro objetivo?
maximizar utilidades. Muy bien. Luis, Minimizar costos también, ¿no? minimizar costos. ¿Quién da más, quién da menos? Debería maximizar las utilidades, ¿verdad? Maximizar utilidades. Exactamente. Porque están hablando de utilidades. Cuando nos diga utilidades, diga beneficios, ya saben que es maximizar. Cuando nos hable de costos, es minimizar. En este caso nos están hablando de utilidades. Entonces vamos a maximizar. Queremos generar más ganancias. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son nuestras variables? Los ventiladores. Muy bien, los ventiladores, porque la pregunta nos está diciendo cuántos ventiladores pueden producirse. Licenciada, perdone, esos Sí. son como los casos anteriores, que en la pregunta podemos encontrar las variables. Exactamente, No necesariamente bien. exactamente. Sí, así van a seguir los problemas. Van a encontrar un 99.9% de probabilidad de que las variables estén en la pregunta. Así como los casos anteriores, ¿verdad? Los que vieron para el primer parcial. Que se tenían en la pregunta cuáles eran las variables. Nos dice cuántos ventiladores pueden producirse. Entonces, los ventiladores son 2 ventiladores de pared y de pedestal. Pared y pedestal son nuestras variables. ¿Y cuáles son nuestras restricciones? ¿Cuál creen? Donde aparece la disponibilidad de los materiales de 1000 de A mínimo. El tipo A, B y C. Ujú. Sí, estas son nuestras disponibilidades. Los materiales, entonces nuestras restricciones serían material A, material B y material C. Entonces, realizamos nuestro primer punto, que es identificar, y es lo que acabamos de realizar. Tenemos nuestro paso 1, identificar, donde A es el objetivo. Nuestro objetivo dijimos que era maximizar utilidades. Nuestras variables, dijimos que era ventilador de pared, que se va a llamar X1, y ventilador de pedestal, X2. Y nuestras restricciones, material A, material B y material C. Entonces, vamos a realizar con esto nuestro paso 2, que es el planteamiento del problema. Tenemos lo que es el concepto de la restricción. Tenemos nuestras variables, pared X1 y pedestal X2. También tenemos una columna que es disponibilidad, condición, limitación o requerimiento y el signo de la restricción. Ya tenemos nuestras restricciones, pues solo lo colocamos, ¿verdad? Material A, material B y material C. Nos decía que se necesitan 100 unidades de material A, 80 de material B y 80 del material B. ¿Hay material C? No. Cuando no nos diga, pues no forme parte tampoco de esta restricción, ¿qué es lo que debemos de realizar? Solo nos dieron 2 valores. Vamos a regresar para que lo vean. Nos dice, producir un ventilador de pared necesita 100 unidades del material A y 80 del B. No hay material C. Entonces, ¿qué creen que se debe de realizar?
Yo supongo que tal vez podría ser ¿Me como puede regresar un momento? el del primer parcial donde decía el nombre Gracias, de una variable o algo así, colocábamos el número 1. gracias. Muy bien. De nada. No, porque aquí en este caso, en el caso que vimos, no sé si fue con este salón, se colocaba 1 cuando sí formaba parte de esa restricción. Nos decía A1, A2, A3, 20,000. Entonces formaba parte. Pero en este caso, pues no nos están dando la restricción C. Dice que no necesita material C. Entonces se coloca. Se coloca 0. Muy bien, se coloca 0. Y de pedestal nos decía que se necesitan 50 unidades de A, 120 de B y 280 de C. ¿Por qué se coloca 0? Porque no podemos dejar esta cantidad vacía, este cuadrito vacío. ¿Sí? Entonces, continuando, vamos, también nos decían, nos hablaba sobre las disponibilidades. Entonces, antes de continuar, voy a colocarles la asistencia, antes de que se me olvide. Ya pueden empezar a llenarla. Tenemos disponibilidad de 1000. Nos dice, las disponibilidades de los materiales son 1000 de A, 1200 de B y 1400 de C. Entonces, ahora vamos a colocar lo que son los signos y nos dice, recuérdense que los signos son por cada restricción. Por cada restricción. Entonces, nos dice, Linda, perdone, ¿qué fue lo que dijo que le hiciéramos ahí donde dice 1000 de mínimo y mínimo, 1200 y 1400 mínimo? Perdón. Ah, sí. En el libro no les coloca este mínimo de 1200. Entonces ustedes van a agregarle mínimo 1200 de B. Ajá, o sea, los tres son mínimos, ¿verdad? Los tres son mínimos, los tres lo vamos a tomar como mínimo. Entonces, nos decía que las disponibilidades de los materiales son 1000 de A, mínimo 1200 de B y 1400 mínimo de C. Entonces, vamos a colocarle los valores a cada, los signos, perdón, a cada restricción. Entonces, teníamos que nos dice 1000 de material A mínimo. ¿Qué signo creen que se va a colocar? Mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual. Sería Porque para pues, los tres. exacto. Muy bien. También nos dice mínimo de 1200 de material B, mayor o igual, y 1400 mínimo de C, mayor o igual. ¿Por qué razón? Porque nos dice mínimo. Y sabemos que mínimo significa que vamos a utilizar 1000 en adelante. Si nos dijera máximo, el signo sería menor o igual, ¿verdad? Porque hasta ahí solo tenemos esta cantidad. ¿Sí? Entonces nos dice las tres mínimos. Vamos a colocar el signo de mayor o igual. En este caso, pues por coincidencia, los tres son mayor o igual. Puede ser signo diferente. El signo es por cada restricción. Ahí se recuerda. No los vayan a confundir. Y tenemos nuestra función, nuestra utilidad, que también nos hablaba. Las utilidades estimadas de un ventilador de pared era de 175 y de pedestal 250. Y ya tenemos nuestro paso 2, que es el planteamiento del problema. No está complicado trasladar los datos, la única situación es que deben de colocar el signo correcto.
Licenciada, perdone, allí como a mí me cuesta un poquito saber qué ponerle menor o mayor, igual que, ¿cómo puede serme más fácil para poder identificar qué signo es el que tengo que colocar, perdone? Por ejemplo, en este caso nos dice como mínimo 1000 de material A. Entonces usted sabe que puede ser de 1000 en adelante, como mínimo. Si nos dijera como máximo, sabemos que solo tenemos esta cantidad de material, 1200. Si solo diferente el signo, digamos, si fuera el signo sería diferente. 200 máximo sería menor o igual. Menor o igual, muy bien. Como máximo, porque hasta ahí. Pero recuerden que el signo es de cada restricción. Si, por ejemplo, vamos a tomar el que él dice, si solo dijera 1200 de B, ¿ustedes qué creen? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, muy bien, porque solo nos están diciendo 1200, ¿verdad? Solo esa cantidad se tiene disponible. Entonces, sí deben de saber plantear el problema y saber colocarle el signo de la restricción, porque este signo, si se dieron cuenta en la explicación que dio la licenciada ayer, es importante para la gráfica, para saber en dónde se va a sombrear. Y si colocan mal el signo, pues desde ahí el problema ya empieza mal. Como les decía la licenciada, si este planteamiento no está bien hecho, ya no siguen, los licenciados ya no siguen viendo el caso, el problema que se realizó por cada uno, porque pues claramente la respuesta va a estar incorrecta, ¿verdad? Entonces sí deben de saber cómo diferenciar este signo. Como les digo, como mínimo es menor, mayor o igual. Si dice como máximo, menor o igual. Si solo dice 1200 de material B, menor o igual. Entonces sí, pues esa es la única complejidad. Los demás puntos era lo que ya se estuvo trabajando anteriormente. Entonces, continuando. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Aquí? No, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro paso 3. Nuestro paso 3 es la definición de la función objetivo, o como sus siglas lo dice, FO. Ya habíamos visto cuál era nuestro objetivo. ¿Cuál era? Ya habíamos planteado. Maximizar. Maximizar. Muy bien. Entonces se coloca FO es igual a max de maximizar y Z corresponde al nombre de del objetivo. En este caso es utilidades. Para no colocar maximizar utilidades, se coloca max de Z. Z es utilidad. Y colocamos pues los valores que son de ese objetivo. Nos da que son 175 de X1 y 250 de X2. Entonces solo lo planteamos aquí, 175 de X1 más 250 de X2. Y nuestra función objetivo quedaría de la siguiente forma. FO es max de Z es igual a 175 de X1 más 250 de X2. ¿Sí? Porque nuestro objetivo pues es maximizar esas utilidades o ganancias, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón utilizamos estos valores. Por esa misma razón es importante saber plantear el problema.
Si se dan cuenta, pues es la misma operación que se realizaba en los problemas anteriores que vimos, que se les explicó. La única diferencia es que ya lleva un signo y el signo es de cada restricción. Entonces, muy bien, ya teniendo nuestra definición de la función objetivo, vamos al paso 4, que es la definición de restricciones en forma de inecuaciones. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, solo se colocó, no tienen que volver a realizarlo. Vamos a plantear las inecuaciones. En este caso nos dice, la primera restricción es material A. Son 100 de X1 y 50 de X2. Y se plantea, ¿verdad? 100 de X1 más 50 de X2. Colocamos el signo que corresponde a esa restricción. En este caso es mayor o igual. Y la disponibilidad, 1000. Lo mismo sucede con la segunda restricción. La segunda es material B. Y vamos a colocar 80 de X1, 120 que corresponde a X2, el signo de esta restricción mayor o igual a 1200. Y el material C, que es nuestra tercera restricción, 0 de X1 y 280 de X2. Como es 0, no se va a colocar 0 de X1. ¿Sí? Se deja en blanco. Solo para el planteamiento ustedes colocan ese 0, pero no es necesario en la ecuación porque no hay un 0x1, eso no existe. Saben que adelante de cada variable, si en este caso fuera x1 solo, adelante de cada variable hay un 1. Pero en este caso es 0. No existe el 0x1. Solo perdón, entonces ahí no se pone ni el x1 porque... Como dice usted, si se pone la variable es porque hay un 1, pero como es 0 no se pone nada, entonces. Exactamente, exactamente. Si aquí fuera un 1, no es necesario colocar 1x1, porque saben que adelante de cada variable hay un 1. Eso desde primaria nos enseñaban estas partes, incluso en secundaria. Entonces no tienen que colocar 0x1 porque no existe. Entonces vamos a colocar el signo de la restricción que es mayor o igual a 1400. Y vamos a también colocar la de función objetivo. La de no negatividad. Muy bien, gracias. Que es x1 y x2 mayor o igual a 0. Es el de la no negatividad, que significa que ningún valor nos va a dar 0, ningún valor nos va a dar negativo. Siempre es importante plantearla, siempre deben de colocarla. No importa cuántas restricciones haya, siempre debe de ir como forma. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? Si yo tuviera un valor negativo ahí, ¿quiere decir que tomé un mal dato? Sí, no debe de haber ningún valor en negativo. No he encontrado, no he encontrado ningún caso donde hayan valores negativos, donde nos digan menos 100, menos 80. No debería, ¿verdad? No debería porque son, estamos produciendo bienes o servicios. Sí, correcto. Entonces no podemos decir menos 100, menos 100 de material A. Gracias. Ajá, de nada. Entonces lo vamos a dejar hasta... Sí, dígame. Disculpe. Y fracciones tampoco pueden existir allí. Bien podría, incluso decimales. También Sí. decimales. También puede haber. No hay
eh, ¿qué les puedo decir? Si hablara de horas, sí, nos puede haber decimales o fracciones. Para mí es más fácil trabajar las fracciones, porque pues, los números no son tan largos, ¿verdad? Sabemos que los decimales son un número después del punto, son infinito. Entonces sí pueden existir. Si nos dijera, por ejemplo, hora, primera hora, un cuarto de hora, ¿sí? O nos podría decir un octavo de hora, también lo podemos colocar. Entonces aquí lo vamos a dejar el día de hoy. El día martes continuamos. No sé si aquí se encontrará el estudiante Marvin Daniel. ¿No está Marvin Daniel? Creo que no. Muy bien, entonces aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Llenaron su asistencia. Feliz noche. Continuamos el día martes. Gracias, licenciada. Licenciada, disculpe. Sí. Tengo una consulta. De casualidad, ¿no me podría dar acceso para poderme incluir en el otro salón por el momento? Es que no vi el inicio de las gráficas que estaba haciendo en el ejercicio anterior por mi señal. Disculpe. Sí. Fíjese que no me han dado acceso a, para darles acceso a ustedes. No me colocaron como anfitrión. Y la licenciada está dando clases. Como el link. Sí. Ah, ya. Uh-huh. Porque O esa el link, resolución no la va a... Sí, por favor. Ah, vaya. Y para admitir. Es que no puedo, como le digo, no puedo admitirlo. No tengo acceso para admitir a los estudiantes. Entonces sí estaría como complicadito. Ajá, pero yo le voy a decir a la licenciada si tal vez se pueda colocar en el grupo de Facebook y pues que no haya ningún por favor. Muchísimas gracias. De nada. Feliz tarde, feliz noche cada uno de ustedes. Feliz noche, gracias. Compañeros, disculpen, ¿alguien pudo copiar todo lo del ejercicio anterior? Yo lo grabé, pero tengo que editar el video. De repente te lo mando más tarde. Hola, disculpa la molestia. ¿Te puedo colocar aquí mi número y me pasas el link? Perdona, es que ese tema está como complejo. Va. Por favor. Va, Muchas si quieres gracias. mandar. Bueno. Listo, te lo mandé. Gracias, ¿oíste? Bueno. Feliz noche.